Bienvenidos de regreso a Biblia y Teología con el Dr. Larry Trotter. Esperemos disfruten el siguiente episodio. En este episodio quiero hablar de la división definitiva que sucedió entre la Iglesia Occidental y la Iglesia Oriental. En el año 726, el emperador León III prohibió las imágenes y destruyó una enorme estatua en Constantinopla, en parte como defensa contra la acusación musulmana de que los cristianos eran politeístas. Roma resintió esa intervención en los asuntos eclesiásticos y defendió las imágenes. Constantinopla en general apoyó la prohibición de las imágenes. El Concilio de Nicea II resolvió el asunto a favor de las imágenes, pero dejó las iglesias más divididas. La Iglesia Oriental creía y sigue creyendo que el Espíritu Santo procede del Padre, y la Occidental cree que procede del Padre y del Hijo. Esta es la famosa cláusula filioque que la Iglesia Occidental agregó al credo niceno-constantinopolitano. Y parece que esta palabra se introdujo en España y luego pasó a los francos. Y para evitar problemas con esa diferencia entre el credo confesado en el Occidente y en el Oriente, el Papa revivió una versión del antiguo credo romano que llamamos el credo de los apóstoles. Y en esta cuestión hay dos asuntos. Un asunto es ¿quién tiene la razón? ¿Procede el Espíritu solo del Padre o del Padre y del Hijo? Y el otro asunto es ¿quién tiene la autoridad de modificar un credo ecuménico aprobado por un concilio ecuménico? Y uno puede afirmar que el Espíritu procede del Padre y del Hijo sin justificar el procedimiento del Occidente de modificar el credo ecuménico solos sin la aprobación de toda la Iglesia. Además, había mucha competencia entre el Papa de Roma y el Patriarca de Constantinopla. Hubo conflictos fronterizos sobre jurisdicción eclesiástica. Y también había una diferencia sobre la cuestión del celibato del clero, un requisito en el Occidente, pero no en el Oriente. Había unas iglesias griegas en la región del Occidente y había iglesias latinas en la región del Oriente. Hubo intentos de las dos partes de convertir a las iglesias, de latinizar a las iglesias griegas del Occidente y de helenizar a las iglesias latinas del Oriente. Había diferencias culturales que causaron malentendidos. Y como he mencionado, la Iglesia Oriental seguía ligada con el Imperio Romano, mientras que la Iglesia Occidental estaba ligada con el Santo Imperio Romano, que la Iglesia misma había creado. Después de muchos roces durante siglos, en 1054 hubo una ruptura definitiva. Roma denunció al patriarca de Constantinopla y excomulgó a todos los que le eran leales a él. En efecto, excomulgando a toda la Iglesia Oriental, y ésta, a su vez, respondió condenando a todos los que se opusieron a la fe ortodoxa, en efecto, excomulgando a toda la Iglesia Occidental. Desde entonces podemos hablar de la Iglesia Ortodoxa y la Iglesia Católica Romana. Los intentos por reconciliarse en los años 1274 y 1438 a 39 fracasaron, pero en el año 1965 el Papa Pablo VI y el Patriarca Athenagoras I firmaron una declaración lamentando las condenaciones y quitando las excomulgaciones. No reunificando las iglesias, pero por lo menos quitando la condena mutua. En 1963, el Concilio Vaticano II afirmó la validez de los sacramentos de las iglesias ortodoxas y permitió que un católico romano participara en ellos y que un ortodoxo participara en los sacramentos católicos romanos bajo ciertas circunstancias.
Además, reconoció la autoridad de los patriarcas, pero los subordinó de nuevo al Papa de Roma. Esa subordinación y la controversia sobre la cláusula filioque mantienen la división entre las iglesias romanas y ortodoxas hasta la fecha. He mencionado a los musulmanes y quiero terminar este episodio hablando del crecimiento de Islam. Bajo el liderazgo de Mahoma, quien vivió entre 570 y 632, el Islam nació y pronto aplastó todo el Medio Oriente y amenazaba el Imperio Oriental y eventualmente también al Occidente. A veces se habla de 5 columnas de su fe. Tienen un credo muy sencillo: no hay más Dios que Alá y Mahoma es su profeta. Segunda columna es la oración 5 veces al día en dirección de la Meca. Tercera columna, una peregrinación a la Meca una vez en la vida. Cuarta columna, dar limosnas. Quinta columna, ayunar durante el día en los días del mes de Ramadán. Y a veces se considera una sexta columna la guerra santa. Creció rápidamente el Islam por las siguientes razones. Su entusiasta programa de expansión conquistó la Tierra Santa y Siria, el reino persa, el norte de África, parte de España y parte de Francia. Muchas veces sus generales eran superiores a los generales imperiales. Otro factor fue que el Imperio Oriental se debilitó y agotó sus recursos en sus guerras con el reino de Persia. Además, la Iglesia Oriental se debilitaba por sus controversias interminables. El imperio y la Iglesia habían enojado a las provincias con sus impuestos y excomulgaciones. Entonces, al llegar los musulmanes, a veces pensaban que los musulmanes serían mejores gobernantes. Otra cosa es que los pueblos semíticos del Medio Oriente se identificaban más con los árabes que con los griegos. Y un factor importante es que el Islam parecía más monoteísta que la Iglesia con sus muchas imágenes. Al principio, los musulmanes no cambiaron mucho el estilo de vida cotidiana de los pueblos conquistados, permitiendo libertad de culto para los cristianos y los judíos. Después eso cambió, pero al principio eran más tolerantes. Muchas gracias por escuchar este episodio. Si estás disfrutando Biblia y teología, por favor compártelo con tus amigos. ¡Hasta pronto!